Necros señaló el alma de demonio, mientras intentaba dilucidar cuál sería su siguiente paso. El comandante orco apenas había dormido en toda la noche. El hecho de que Torgus no hubiera regresado de su misión lo reconcomía por dentro. ¿Había fracasado? ¿Ambos dragones habían muerto? De ser así, ¿qué clase de fuerzas habían enviado los humanos a rescatar a Alexstrasza? ¿Un ejército de jinetes de grifo apoyados por magos? Ni siquiera la Alianza sería capaz de reunir a un ejército tan poderoso para llevar a cabo esa misión, no cuando se estaba librando una guerra al norte. Además, tenía que solucionar aún ciertas disputas internas. Pese a que había intentado contactar con Zuluhead para transmitirle sus inquietudes, el chamán no había respondido a su misiva mágica. El orco sabía qué significaba ese silencio. Zuluhead estaba muy ocupado con los graves problemas que tenían en otros frentes, y no tenía tiempo para ocuparse de lo que él consideraba las inquietudes injustificadas de su subordinado. El chamán esperaba que Necros actuara como era de esperar en un guerrero orco, con decisión y convicción, lo cual dejaba al oficial mutilado como estaba al principio. Si bien el alma de demonio le otorgaba un gran poder, Necros era consciente de que no dominaba ni comprendía siquiera una pequeña fracción de su potencial. De hecho, como era consciente de que lo ignoraba casi todo sobre ese objeto, el orco dudaba a la hora de intentar utilizar aquella reliquia para hacer algo distinto de lo habitual. Zuluhead todavía no se había dado cuenta de qué clase de objeto le había entregado a su subordinado, por lo que Necros había logrado averiguar por sus propios medios. El alma de demonio poseía un poder tal que si se utilizaba con ingenio y habilidad, sería capaz de barrer a las fuerzas que el orco sabía que la Alianza estaba reuniendo al norte de Khazmodan. El problema estribaba en que si se usaba de manera descuidada e imprudente, el disco podría arrasar también todo Green Battle. Si tuviera una buena hacha y un par de piernas como es debido, te tiraría al volcán más cercano, masculló el orco, dirigiéndose a aquella reliquia dorada. En ese momento, un guerrero curtido en 1000 batallas irrumpió en sus aposentos, haciendo caso omiso a la mirada iracunda que le lanzó su comandante. Torgus regresa. Por fin, una buena noticia. El comandante profirió un suspiro de alivio. Si Torgus estaba de camino, eso significaba que una de las amenazas que tanto le preocupaban había sido erradicada. Necros abandonó el banco donde estaba sentado de un salto. Albergaba la esperanza de que Torgus hubiera traído consigo un prisionero al menos, ya que eso era lo que quería Zuluhead. Si torturaban un poco a ese quejumbroso humano, seguramente les contaría todo lo que necesitaban saber sobre la inminente invasión de la zona norte. Al fin. ¿Cuándo llega? Dentro de unos minutos. La ansiedad dominaba el rostro desagradable del subalterno, pero Necros decidió obviar ese detalle por el momento, puesto que estaba ansioso por dar la bienvenida al poderoso jinete de dragones. Torgus, al menos, no lo había decepcionado. Se guardó el alma de demonio y apretó el paso todo lo que pudo para alcanzar la vasta caverna donde los jinetes de dragones solían aterrizar y despegar. El guerrero que le había traído la buena nueva lo seguía de cerca y permanecía extrañamente en silencio. No obstante, Necros agradeció en aquella ocasión que reinara el silencio entre ambos. La única voz que anhelaba escuchar en aquel momento era la de Torgus. Quería que le relatara cómo había obtenido esa gran victoria sobre los invasores. Varios orcos, entre los que se encontraban los jinetes que aún quedaban con vida, esperaban a Torgus en la amplia entrada de la caverna. A pesar de que Necros frunció el ceño al comprobar su caótica disposición, era consciente de que aquellos orcos aguardaban con ansia el regreso triunfal de su campeón, al igual que él. «¡Apartaos! ¡Apartaos!». Se abrió paso entre los orcos allí congregados y contempló la tenue luz de los instantes previos al alba que se filtraba por la entrada de la caverna. Al principio fue incapaz de divisar a ninguno de los dos leviatanes. Sin duda, el centinela que había anunciado su llegada inminente debía de tener una vista muy aguda, superior a la de cualquier otro orco. Entonces, poco a poco, Necros se fijó en que una silueta oscura surgía en lontananza, aumentando de tamaño a medida que se acercaba. ¿Solo regresaba uno de los dragones? El orco de la pata de palo gruñó.
Habían sufrido otra baja más, pero eso no le iba a quitar el sueño, porque el objetivo se había cumplido. Aquella amenaza había sido erradicada. Necros era incapaz de distinguir cuál de los dos dragones era el que regresaba, aunque, al contrario que los demás, esperaba que se tratara de la montura de Torgus. Nadie podía derrotar al campeón de Green Battle. Aun así, a medida que la silueta de aquel dragón se tornaba más definida, Necros se percató de que volaba siguiendo una trayectoria muy irregular. Sus alas parecían estar rasgadas y su cola pendía prácticamente inerte. Entornó los ojos para poder enfocar la vista y comprobó que, efectivamente, un jinete llevaba las riendas de aquella bestia. No obstante, este parecía que estaba a punto de caerse de su montura. Daba la impresión de que mantenía la consciencia a duras penas. Un incómodo escalofrío recorrió la columna vertebral del comandante orco. «¡Despejad esta zona! ¡Despejadla! Va a necesitar mucho espacio para aterrizar». En realidad, mientras Necros se alejaba cojeando lo más rápido posible, se dio cuenta de que la montura de Torgus iba a necesitar prácticamente todo el espacio libre que había en aquella vasta cámara. Cuanto más se acercaba al dragón, más errática parecía su trayectoria de vuelo. Por un breve instante, Necros llegó a pensar que el Leviatán se iba a estrellar contra la ladera de la montaña, ya que ejecutaba unas maniobras en el aire muy extrañas. Al final, y gracias tal vez a que su jinete lo espoleó en el último instante, el monstruo carmesí logró cruzar la entrada sano y salvo. Acto seguido, el dragón aterrizó entre ellos, estrellándose con fuerza contra el suelo. Los orcos gritaron de sorpresa y consternación al tiempo que aquella bestia se deslizaba por el suelo de la cámara, incapaz de detenerse debido al exceso de impulso con que había aterrizado. El guerrero orco voló por los aires al recibir un fuerte impacto de un ala. Su cola se movía sin control hacia adelante y hacia atrás, golpeando las paredes, provocando que varios fragmentos de roca se desprendieran del techo. Necros se arrimó a una pared todo lo que pudo y apretó los dientes con fuerza. La estancia se llenó de polvo. El silencio invadió de repente la cámara, un silencio durante el cual el oficial mutilado y todos los que habían logrado apartarse de la trayectoria del dragón se percataron de que aquella colosal criatura que tenían ante ellos había vuelto a la alcándara para morir. Sin embargo, ese no era el caso del jinete. Una figura se alzó en medio de todo aquel polvo, una silueta que, a pesar de tambalearse, seguía siendo impresionante, y que se soltó las correas que lo ataban a aquel gigantesco cadáver y bajó de él deslizándose por un costado, y que casi se cae de rodillas en cuanto tocó el suelo. Escupió sangre y tierra por la boca, y acto seguido miró a su alrededor en busca de Necros. «¡Estamos perdidos!», exclamó el más valiente y fuerte de los jinetes de dragón. «¡Estamos perdidos, Necros!». La arrogancia de Torgus había sido reemplazada por algo que su comandante interpretó como resignación. Torgus, que había jurado que moriría luchando, ahora parecía totalmente derrotado. «No, él no», pensó el anciano orco. Se acercó cojeando a su campeón lo más rápido que pudo, con un gesto sombrío en su semblante. «Calla. No me gusta que hables así. Eres una vergüenza para los clanes, y para ti mismo». Torgus se apoyó contra los restos mortales de su montura. «¿De qué vergüenza hablas, anciano? No tengo nada de qué avergonzarme. Solo he visto la verdad, y debes saberla. No podemos albergar ninguna esperanza de triunfo. Aquí no». Necros se olvidó por un momento de que aquel jinete era más alto y mucho más corpulento que él, y lo agarró por los hombros con el fin de sacudirle la conmoción que lo dominaba. «Dime, ¿por qué hablas de una manera tan derrotista, traidor? Mírame, Necros, observa mi montura. No sabes a qué nos hemos enfrentado. No te imaginas contra qué hemos luchado. ¿Un ejército de grifos? ¿Una legión de magos?». Las manchas de sangre cubrían las otras magníficas insignias que colgaban del pecho de Torgus. El jinete de dragones intentó reírse, pero un ataque de tos se lo impidió. Necros aguardó con paciencia. Ojalá hubiera sido ese nuestro enemigo, porque habría sido un combate más justo. No, solo divisamos a un puñado de grifos que probablemente eran un cebo. Tenían que serlo. Era un grupo demasiado reducido como para ser una fuerza de ataque útil. Eso me da igual. ¿A qué os habéis enfrentado que te ha dejado tan mal herido?
¿A qué me he enfrentado?, preguntó retóricamente Torgus, quien en aquellos instantes ya no miraba a su comandante, sino a sus compañeros de armas, situados más atrás. Me he enfrentado a la mismísima muerte, a la muerte encarnada en un dragón negro. La consternación se adueñó de los orcos. El propio Necros se quedó petrificado al escuchar esas palabras. ¿Te refieres a la muerte? Sí, se ha aliado con los humanos. Justo cuando me abalanzaba sobre uno de los grifos, surgió de entre las nubes. Logramos escapar por los pelos. Era imposible, pero aún así, no había otra explicación probable. Torgus era incapaz de haberse inventado una mentira de tal calibre. Se afirmaba que a la muerte lo había atacado, y lo cierto era que los desgarros y heridas que mostraba aquel gigantesco cadáver otorgaban credibilidad a sus palabras. No cabía ninguna duda de que era verdad. Cuéntame más, y no obvies ningún detalle. A pesar de que su estado era lamentable, el jinete obedeció, y le contó cómo él y otro orco que lo acompañaba se habían topado con un grupo enemigo muy reducido y que, por tanto, no representaba una seria amenaza. Tal vez se tratara de una avanzadilla de exploración. Torgus había distinguido dentro del grupo a varios enanos, una elfa y al menos un mago. Unos objetivos muy fáciles, a excepción de un guerrero humano que sacrificó su vida inopinadamente y que fue capaz de matar al otro dragón él solo. Pese a esto último, Torgus no esperaba toparse con mucha más resistencia, ni tampoco que le costase librarse de esos enemigos. Si bien el mago había demostrado ser un incordio, se había esfumado en mitad del combate, probablemente había muerto al caer al vacío. Entonces, el orco había decidido arremeter contra el resto del grupo, dispuesto a acabar con ellos. Fue entonces cuando lo atacó a la muerte. Aunque la bestia de Torgus no era rival para el dragón negro, ésta se había negado a obedecer las órdenes de su jinete y se había enfrentado al coloso de ébano. Torgus no era un cobarde, pero se había percatado en el acto de que era inútil enfrentarse a un leviatán provisto con una armadura tan especial. Una y otra vez, durante la refriega, había ordenado a voz en grito a su montura que se alejara de su adversario. Para cuando el dragón rojo le obedeció, el otro ya le había infligido varias heridas graves. Mientras el jinete contaba lo que había sucedido, Necros se fue dando cuenta de que sus peores pesadillas se habían hecho realidad. El goblin, Krill, había estado en lo cierto al informarle de que la alianza buscaba liberar a la reina de los dragones del yugo de los orcos, pero aquella criatura nauseabunda ignoraba, o tal vez no se había dado cuenta a contarle a su amo, qué clase de fuerzas se habían reunido para llevar a cabo esa misión. De algún modo, los humanos habían logrado a algo inconcebible, sellar un pacto con la única criatura que ambas partes respetaban y temían, a la muerte, masculló. Aún así, ¿por qué iban a infrautilizar a ese coloso en una misión de esa índole? Seguramente, Torgus tenía razón al afirmar que el grupo de invasores que había descubierto debía de ser una avanzadilla de exploración o un cebo. Sin duda, un ejército mucho más numeroso y poderoso seguía sus pasos de cerca. De improviso, Necros creyó saber qué estaba ocurriendo realmente. Se giró para encararse con los orcos e intentó evitar que se le quebrara la voz. La invasión ha comenzado, pero no nos atacan por el norte como esperábamos, sino que los humanos y sus aliados han decidido venir a por nosotros primero. Sus guerreros se miraron unos a otros consternados. Se acababan de dar cuenta de que se enfrentaban a una amenaza mucho mayor de lo que cualquiera en la horda podría imaginar. Una cosa era morir valientemente en batalla, y otra saber que uno se enfrentaba a una muerte segura. Necros creía que las conclusiones a las que había llegado eran totalmente lógicas. Los invasores habían entrado subrepticiamente por el oeste con el fin de hacerse con el control del sur de Khazad-Modan para liberar o matar a la reina de los dragones, dejando así a los restos de la horda, que aguardaban a que las fuerzas invasoras entraran por el norte, cerca de Dun Algaz, sin su principal apoyo, y luego abandonarían Green Battle y se dirigirían al norte. De ese modo, los orcos se verían atrapados entre las fuerzas enemigas procedentes del sur y las de Dun Modr. Las últimas esperanzas de la raza orca se hacían añicos, y los supervivientes serían enviados a los enclaves vigilados que los humanos habían levantado a tal efecto. Zuluhet había dejado a Necros al cargo de todos los asuntos que afectaran a aquella montaña y a los dragones cautivos en ella.
Como el chamán no había considerado oportuno responder a las peticiones de ayuda de su subordinado, cabía suponer que confiaba en que Necros haría lo correcto, así que Necros tomaría las decisiones pertinentes. Torgus, ve a que te curen y duerme un poco, ya hablaremos más tarde. Necros, ¡obedece! La furia que se asomó a los ojos del orco tullido obligó a retroceder al campeón de los jinetes de dragones. A Torgus no le quedó más remedio que asentir, y, con la ayuda de uno de sus camaradas, abandonó la cámara. Entonces, Necros centró la atención en los demás orcos. Recoged todo lo que sea importante y subidlo a los carromatos. Trasladad todos los huevos en cajas acolchadas con paja y mantenedlos calientes, ordenó, y se detuvo un instante para repasar mentalmente la lista de prioridades. Preparaos para matar a cualquier cachorro de dragón que no podamos adiestrar por no estar domesticado aún. Esas palabras provocaron que Torgus se parara en seco. Tanto él como el resto de los jinetes miraron a su comandante con horror. ¿Quieres que matemos a los cachorros? Pero si los vamos a necesitar. Solo vamos a necesitar lo que podamos sacar de aquí con suma celeridad. Haz lo que digo, por si acaso. El campeón de los jinetes de dragones clavó la mirada en su comandante y le preguntó: ¿por si acaso qué? Por si acaso no consigo acabar con a la muerte. En ese preciso instante, todos los presentes en aquella cámara lo miraron fijamente, como si le hubiera salido una segunda cabeza y se hubiera convertido en un ogro. ¿Acabar con a la muerte?, repitió entre gruñidos uno de los jinetes. Entonces, Necros buscó con la mirada a su domador principal, el orco que solía ayudarlo a cuidar a la reina de los dragones. Tú, ven conmigo. Tenemos que dar con la manera de trasladar a la madre. Torgus por fin creyó saber qué sucedía. ¿Quieres que abandonemos Green Battle? ¿Pretendes trasladarlo todo al norte? Sí. Pero el enemigo te seguirá. A la muerte te seguirá. El orco de la pata de palo resopló. Ya sabes cuáles son tus órdenes. ¿O acaso estoy rodeado de peones quejicas en lugar de poderosos guerreros? Ese comentario hiriente incitó a Torgus y los demás a cambiar de actitud de inmediato. Por muy mutilado que estuviera Necros, él era quien mandaba en aquel lugar. No les quedaba más remedio que obedecerlo, aunque pensaran que sus planes eran una locura. Necros se abrió paso a empujones, apartó de su camino al campeón herido y a todo aquel que encontró a su paso, mientras no paraba de dar vueltas en su cabeza a sus planes. Lo más importante era sacar a la reina de los dragones al exterior, aunque solo fuera al exterior de esa caverna. Bastaría con eso para que pudiera cumplir su propósito. Pretendía hacer lo mismo que los humanos, poner un cebo. En caso de que su plan fallara, los huevos, al menos, acabarían en manos de Zuluhet. De ese modo, si Necros era derrotado, los huevos sobrevivirían y serían de gran ayuda para la Horda, y si, por el contrario, Necros lograba ser el vencedor de la contienda, aunque para obtener la victoria tuviera que sacrificar su vida, los orcos tendrían más posibilidades aún de repeler la invasión de la Alianza. De repente, deslizó una de sus robustas manos dentro de la bolsa donde reposaba el alma de demonio. Necros Trituracráneos se había preguntado muchas veces cuáles eran los límites del poder del misterioso talismán. Por fin iba a tener la oportunidad de comprobarlo. La suave luz del alba despertó a Ronin de uno de los sueños más profundos que jamás había tenido. Con gran esfuerzo se incorporó y echó un vistazo a su alrededor con el fin de hacerse una idea de dónde estaba. Se trataba de una zona boscosa, y no de la posada con la que había estado soñando, de la posada en la que él y Beresa habían estado hablando de... «¿Estás despierto? Eso es bueno». Esas palabras surgieron en su mente sin previo aviso y lo dejaron conmocionado. Ronin se puso de pie de un salto y trazó un círculo a su alrededor antes de advertir cuál era el origen de aquellas palabras que había oído en su mente. Aferró con fuerza al medallón que colgaba de su cuello y que a la muerte le había entregado la noche anterior. Un tenue fulgor parecido al humo emanaba del cristal negro. Al contemplarlo, Ronin recordó todo lo acaecido la noche pasada, así como la promesa que le había hecho el Leviatán. Gracias a este objeto podré guiarte durante el resto de tu misión.
¿Dónde estás?, preguntó al fin el mago. En otro lugar, respondió la muerte, pero al mismo tiempo también estoy contigo. El mago echó un vistazo a su alrededor con suma cautela y se centró en el paisaje que divisaba al oeste. Allí, el bosque daba paso a una zona rocosa inhóspita que sabía, gracias a los mapas que había estudiado, que lo llevaría hasta Green Battle y a la montaña donde los orcos tenían cautiva a la reina de los dragones. Ronin estimaba que a la muerte le había ahorrado varios días de viaje al traerlo hasta tan lejos. Green Battle debía de estar a 2 o 3 días de viaje, siempre y cuando el hechicero avanzara con paso firme. Echó a andar hacia el oeste, pero la muerte lo interrumpió de inmediato. No deberías ir en esa dirección. ¿Por qué no? Lleva directamente a la montaña que busco. Te llevará directamente a las garras de los orcos, humano. ¿Cómo puedes ser tan necio? A pesar de que Ronin se sintió ofendido por ese insulto, decidió que era mejor morderse la lengua, así que optó por preguntar: «Entonces, ¿a dónde he de ir?» «Míralo tú mismo». De repente, apareció en su mente una imagen del lugar donde se encontraba en ese momento. Ronin apenas tuvo tiempo de asimilar esa sorprendente visión, ya que él mismo empezó a moverse dentro de la imagen. Al principio, muy despacio, después, cada vez más rápido. Aquella visión parecía recorrer a gran velocidad un sendero que atravesaba el bosque y desembocaba en las regiones rocosas que tenía a su espalda. A partir de ahí, el sendero se retorcía y giraba, y las imágenes pasaban a una velocidad vertiginosa y mareante. Atravesó precipicios y barrancos, raudo y veloz, mientras dejaba atrás árboles que solo eran un borrón. Se tuvo que agarrar al tronco más cercano para no caer al suelo a causa del aturdimiento que aquellas imágenes, que danzaban a gran velocidad por su mente, provocaron en él. Las colinas de su visión se volvieron más altas y amenazadoras, y al fin se transformaron en montañas. Ni siquiera entonces se ralentizó aquella imagen, no hasta que se fijó en un pico en particular que atrajo al mago irremediablemente a pesar de sus titubeos. De repente, en la base de ese pico, el punto de vista de Ronin viró hacia el cielo de una manera tan brusca que estuvo a punto de perder el equilibrio. A continuación, el mago ascendió a aquel pico en su visión, que le mostraba en todo momento zonas donde había salientes o asideros. Ascendió y ascendió hasta que alcanzó la angosta entrada de una caverna. En ese preciso instante, la visión terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando a Ronin agitado entre el follaje. Ese es el camino que debes recorrer, el único sendero que te permitirá alcanzar tu meta. Pero tardaré mucho más si sigo esa ruta, y atravesaré zonas mucho más peligrosas. El mago no quería ni pensar en que tendría que ascender por la ladera de esa montaña. Lo que podía parecerle una ruta muy sencilla a un dragón, podía resultarle muy traicionera a un humano, aunque éste dominara el arte de la magia. Contarás con ayuda. No he dicho que tengas que recorrer a pie todo el camino. Pero ya es hora de que inicies tu viaje, le anunció aquella voz en su mente. Acto seguido, Ronin echó a andar, o más bien, sus piernas echaron a andar. Solo sufrió esa extraña sensación durante unos segundos, pero fue más que suficiente para que el mago apretara el paso. A medida que recuperaba el control de sus extremidades inferiores, fue apretando el paso. No quería experimentar de nuevo una sensación similar. A la muerte le acababa de demostrar con una facilidad pasmosa que los unía un vínculo extremadamente fuerte. Aunque el dragón no volvió a hablar, Ronin sabía que la muerte merodeaba por algún sitio recóndito de su mente. Al parecer, pese a todo el poder que poseía Leviatán Negro, no controlaba totalmente a Ronin. Al menos, los pensamientos de Ronin parecían estar a salvo de la mirada indiscreta de su aliado. Si no, a la muerte no se habría sentido nada contento con el mago en aquel momento, ya que Ronin había dado con la manera de librarse de la perniciosa influencia del coloso. Resultaba curioso. La noche anterior había estado más que dispuesto a creerse casi todo lo que a la muerte le había contado, incluso cuando el dragón negro afirmó que deseaba rescatar al extrasta. Ahora, sin embargo, podía pensar con más claridad y percatarse mejor de lo que sucedía en realidad. No le cabía duda de que a la muerte no quería liberar a su mayor rival.
¿Acaso no había pretendido destruirla a ella y a su raza de dragones por medio de la guerra? Entonces recordó que la muerte había respondido esa pregunta más adelante en esa misma conversación. Los orcos se dedican a criar y domar a los hijos de Alexstrasza, humano. De ese modo, los vuelven en contra del resto de los seres vivos. Ten en cuenta que, aunque la liberemos, ya no podremos salvar a sus vástagos, puesto que seguirán siendo fieles a sus amos. Por eso mato a sus hijos, porque no me queda más remedio. ¿Entendido? Ronin lo había entendido perfectamente. Todo cuanto le había contado el dragón la noche anterior le había parecido cierto, pero, al día siguiente, bajo la luz del sol, se preguntaba hasta qué punto lo que le había dicho era verdad. Quizás las palabras de la muerte contenían un alto porcentaje de verdad, pero eso no significaba que no tuviera otras razones más siniestras para actuar como lo estaba haciendo. Ronin barajó la posibilidad de deshacerse del medallón. Sin embargo, sabía que, si lo hacía, seguramente atraería la atención de su aliado, algo que no deseaba. Además, a la muerte podría localizar al mago con suma facilidad. Aquel dragón ya había demostrado que podía reaccionar muy rápido. Asimismo, Ronin también dudaba que, en caso de que a la muerte se presentara de nuevo ante él, fuese en calidad de camarada. Por ahora, lo único que podía hacer era seguir el camino que éste le había indicado. Entonces, Ronin se dio cuenta de que no llevaba consigo ninguna provisión, ni siquiera un pellejo con agua. Tanto las provisiones como el pellejo estaban en el fondo del mar junto al desaventurado Moloch y su grifo. A la muerte no había creído conveniente suministrarle tales alimentos básicos para emprender el viaje. Al parecer, la comida y la bebida que el dragón le había ofrecido la noche anterior era todo el sustento que el mago iba a recibir. Ronin siguió avanzando imperturbable. A la muerte quería que llegase a aquella montaña, y el mago se mostró dispuesto a hacerlo. De algún modo, Ronin alcanzaría su destino. Mientras ascendía por un terreno cada vez más traicionero, sus pensamientos volvieron a centrarse inevitablemente en Beeresa. La elfa había demostrado una tenacidad y una dedicación en el cumplimiento de su deber encomiables, pero seguramente habría regresado con los suyos, en el caso de que hubiera sobrevivido al ataque que habían sufrido. Se le hizo un nudo en la garganta al pensar que la forestal tal vez no hubiera sobrevivido, lo cual le hizo tropezar. No, seguro que había logrado salir sana y salva de la refriega, y que, por sentido común, decidió regresar a Lord Aeron con los suyos. Seguro que sí. Entonces, Ronin se detuvo y sintió la imperiosa necesidad de darse la vuelta. Sospechaba que Beeresa no había hecho caso a su sentido común, sino que había insistido en seguir adelante, y puede que incluso hubiera convencido al testarudo de Falstad de que la llevara hasta Green Battle. En ese momento, siempre y cuando no se hubiera topado con ninguna otra amenaza, ella podía estar siguiendo su rastro, acortando la distancia que los separaba. Así pues, el mago decidió dar un paso en dirección hacia el oeste y... ¡Humano! Ronin se mordió la lengua para evitar soltar un juramento en cuanto escuchó la voz de la muerte en su cabeza. ¿Cómo se había podido enterar el dragón de la decisión que había tomado con tanta rapidez? ¿Acaso era capaz de leer la mente del mago? Humano, ha llegado el momento de que recuperes fuerzas y comas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Te has detenido para buscar agua y comida, ¿verdad? Sí, mintió, ya que era absurdo contarle la verdad al dragón. Te encuentras a poca distancia de un lugar donde podrás hallar lo que buscas. Gira al este otra vez y sigue caminando unos minutos más. Yo te guiaré. Como Ronin era consciente de que había perdido su oportunidad, obedeció. Avanzó a trompicones a lo largo de aquel sendero irregular hasta llegar a una pequeña arboleda que se alzaba en medio de la nada. Resultaba sorprendente comprobar cómo la vida pugnaba por abrirse paso hasta en los peores reductos de Khazmodan. Aunque solo fuera por la sombra que le iban a ofrecer, Ronin le habría dado las gracias a su funesto aliado. En el corazón de ese bosquecillo encontrarás todo lo que tanto ansias. Aquello no era todo lo que tanto ansiaba, pero el mago no estaba dispuesto a decirle a la muerte que se equivocaba, claro está. Apretó el paso presa de la impaciencia. No veía el momento de beber un poco de agua
y poder llevarse a la boca algo de comida. Además, unos minutos de descanso le vendrían muy bien. Si bien aquellos árboles eran bastante bajos para pertenecer a esa clase de plantas, medían 3,5 metros de altura, daban buena sombra. Ronin se adentró en el bosquecillo y echó un vistazo a su alrededor. Con toda seguridad, había un arroyo cerca, y a lo mejor algo de fruta también. El mago pensaba que la muerte no podía conseguirle otra clase de comida desde la lejanía. Sin embargo, se equivocaba. Le ofrecía un festín. En el centro de la zona boscosa había unas raciones de comida y bebida que Ronin nunca habría imaginado que podrían encontrarse en un lugar así. Consistía en conejo asado, pan recién hecho, fruta y agua fresca. El mago tocó el ánfora que contenía el líquido elemento con sumo respeto. «Come», murmuró el dragón en su cabeza. Ronin le obedeció gustoso y se dispuso a dar buena cuenta de aquellos alimentos. El conejo acababa de ser preparado y estaba sazonado a la perfección, y el pan conservaba el agradable aroma del horno. Se olvidó de los buenos modales y las normas de cortesía y bebió directamente del ánfora, y descubrió que ésta, lejos de vaciarse, seguía igual de llena. A partir de entonces, Ronin no se tuvo que preocupar por racionar el agua y bebía cuando le apetecía, a sabiendas de que a la muerte velaba por su bienestar, al menos hasta que el mago alcanzara la montaña. Aunque podría haber invocado un poco de agua y comida con sus propias habilidades mágicas, eso le habría arrebatado unas energías preciosas que podría necesitar en el futuro en situaciones más apuradas. Ronin albergaba serias dudas de que él hubiera sido capaz de conjurar un festín como ese, y en todo caso le habría costado un esfuerzo tremendo. Antes de que le hubiera gustado, volvió a escuchar la voz de la muerte. ¿Te sientes saciado? Sí, lo estoy, gracias. Ya es hora de proseguir tu viaje, ya conoces el camino. Lo conocía tan bien que podía visualizar en su mente la ruta que el dragón le había mostrado. Aparentemente, a la muerte quería cerciorarse de que su peón no se extraviaba. Como no le quedaba más remedio, el mago obedeció. Se detuvo un momento para echar un último vistazo a lo que dejaba atrás, con la vana esperanza de divisar en la lontananza aquel pelo plateado tan familiar, aunque, en el fondo, no deseaba que Beeresa y Falstad lo hubieran seguido. Duncan y Moloch habían perecido en el transcurso de aquella misión, y ya recaía la pesada carga de demasiadas muertes sobre la conciencia de Ronin. El día tocaba a su fin. El sol había descendido tanto que rozaba el horizonte, y Ronin volvió a cuestionarse por qué a la muerte había escogido aquel sendero. Ni una sola vez había divisado, y mucho menos se había tenido que enfrentar a un centinela orco, a pesar de que Green Battle debía de estar vigilado estrechamente por la horda. De hecho, no había visto un solo dragón. O bien ya no patrullaban por el cielo, o bien el mago se había adentrado tanto en esas tierras por caminos ignotos que se hallaba fuera de su alcance. El sol se hundió aún más en el horizonte. Ni siquiera el hecho de toparse con una segunda comida que, por lo visto, a la muerte había conjurado para el mago, sació del todo su hambre. Cuando los últimos rayos de luz se difuminaban, se detuvo un momento para comprobar con qué clase de terreno se iba a encontrar más adelante. Hasta entonces, las únicas montañas que había divisado estaban demasiado lejos. Sabía que tardaría varios días en llegar hasta ellas, y mucho más en coronar el pico donde los orcos retenían a los dragones. Dado que a la muerte lo había traído a ese lugar, debería explicarle cómo pensaba que el humano iba a ser capaz de alcanzar su destino. Ronin aferró con fuerza el medallón, con los ojos clavados en las montañas distantes, y dijo a la nada: «He de hablar contigo». «Habla». A pesar de que confiaba en que aquella forma de comunicarse funcionase, le sorprendió que, efectivamente, así fuera. Hasta entonces, siempre había sido el dragón quien había contactado con él, y no al revés. «Me dijiste que este sendero me llevaría hasta la montaña, pero me temo que voy a tardar demasiado en llegar. No sé cómo esperas que alcance ese pico tan pronto si voy a pie. Como te he dicho antes, no vas a realizar todo el trayecto de una manera tan primitiva. Te mostré el sendero en esa visión para que pudieras estar seguro en todo momento de que no te perdías por el camino.
Entonces, ¿cómo se supone que voy a llegar ahí? Paciencia, pronto contactarán contigo. ¿Quiénes? Será mejor que te quedes donde estás. Pero, en ese instante, Ronin se percató de que a la muerte ya no estaba hablando con él. El mago se planteó por segunda vez la posibilidad de arrancarse el medallón que llevaba al cuello y lanzarlo lejos, para que se perdiera entre las rocas. Pero, ¿qué conseguiría con eso? Ronin todavía tenía que llegar al territorio de los orcos. ¿A quién se refería la muerte al afirmar que alguien contactaría con él? De repente, escuchó un ruido que no se asemejaba a nada que hubiera oído jamás. En un principio, pensó que podía tratarse de un dragón, con una terrible indigestión. Ronin clavó la mirada en el cielo, que se estaba oscureciendo, pero no vio nada extraño. De improviso, un fugaz destello de luz captó su atención, un centelleo en el firmamento. Soltó un juramento, convencido de que a la muerte le había tendido una trampa para que lo capturasen los orcos. Seguramente, aquella luz provenía de una antorcha o cristal que portaba en la mano algún jinete de dragones. Acto seguido, el mago preparó un sortilegio, por si acaso. No estaba dispuesto a morir sin plantar cara, aunque todo fuese inútil. Entonces, aquella luz volvió a relucir, pero esta vez se mantuvo más tiempo e iluminó por un instante a Ronin, quien se convirtió así en un blanco perfecto para el monstruo que eructaba ferozmente y lo acechaba desde el cielo oscuro. Te lo dije que estaba aquí. Lo sabía desde el principio. Simplemente quería comprobar si tú también lo habías visto. Mentiroso. Yo sí sabía que estaba aquí. Tú no. Tú no. El joven hechicero frunció los labios. ¿Qué clase de dragón discutiría consigo mismo con unos tonos de voz tan agudos y absurdos? Ten cuidado con esa lámpara, advirtió una de las voces. Aquella luz dejó de iluminar a Ronin, de repente, y ascendió hacia el cielo a gran velocidad. Ese rayo de luz brilló brevemente sobre una enorme forma ovalada que acababa en punta en su parte delantera, antes de dirigirse hacia la parte trasera, donde el mago pudo distinguir un artilugio que despedía humo, provisto de una hélice en el extremo posterior del óvalo. «Es un globo», pensó Ronin. «¿Un Zeppelin?». En realidad, no era la primera vez que veía uno de esos asombrosos cachivaches. Durante la guerra, divisó uno de esos chismes en una ocasión. Se trataba de unos fabulosos sacos enormes rellenos de gas que podían levantar por los aires un carruaje con 2 o 3 pasajeros dentro. En tiempo de guerra, los habían utilizado para observar los movimientos de las fuerzas enemigas tanto en tierra como en el mar. Pero lo que más le sorprendía a Ronin no era que existieran, sino que extrajeran sus energías de unas fuerzas distintas a la magia, el petróleo y agua. Una máquina que no había sido diseñada mediante conjuros y que tampoco requería hechizos para funcionar impulsaba aquel globo, un artilugio sorprendente que hacía girar la hélice sin necesidad de recurrir a medios manuales. En ese momento, la luz enfocó al mago de nuevo, y esta vez pareció fijarse en él con determinación. Ahora los pasajeros del globo volador podían verlo perfectamente, y no tenían ninguna intención de volver a perderlo de vista. Entonces, el fascinado mago fue capaz de recordar qué raza había demostrado poseer el ingenio y el punto de locura necesarios para concebir esa maquinaria inimaginable: los goblins, quienes servían a la horda. El mago se dirigió hacia las rocas más grandes que encontró con la esperanza de ocultarse de los goblins el tiempo suficiente como para preparar un conjuro adecuado para combatir contra un globo volador. En ese instante, una voz muy familiar reverberó en su mente. «Estate quieto». «No puedo quedarme quieto. Me han visto unos goblins que van montados en una aeronave. Alertarán a los orcos de mi presencia». «No te vas a mover de donde estás». Los pies de Ronin se negaron a obedecerle. Acto seguido, lo obligaron a retroceder para encararse con ese inquietante globo y sus aún más inquietantes pilotos. El Zeppelin descendió hasta situarse a la altura de la cabeza del desventurado mago. A continuación, una escala se deslizó desde un lateral del carruaje de observación, que por muy poco no alcanzó a Ronin. «El medio de transporte que tanto ansiabas ha llegado», le anunció la muerte.